estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es las obras extraordinarias de Dios. ¿Hay una explicación racional para los hechos sobrenaturales y portentosos? ¿Cómo podemos saber si un suceso acontecido fue un mero accidente o si fue una obra de Dios? ¿Existe el azar y la casualidad? ¿O todo cuanto ocurre sucede por la mano de Dios que ejecuta sus propósitos? Este tipo de preguntas nos las hacemos las personas cuando padecemos circunstancias negativas que nos afligen y angustian. Según el profeta Jeremías, todas las cosas, buenas y malas, suceden porque así lo quiere Dios. Y según el apóstol Pablo, todas las cosas que acontecen a los cristianos, positivas y negativas, tienen un propósito final bueno de parte de Dios, para los que de verdad han sido llamados a la salvación según sus propósitos eternos. El Dios que ha hecho obras extraordinarias en el pasado es inmutable, no cambia jamás, y puede hacer las mismas cosas hoy entre nosotros. Saber estas cosas nos llenan de fe y de esperanza para afrontar las dificultades con firmeza y fidelidad. Veamos, el Dios de Israel hizo obras extraordinarias entre los filisteos. Los filisteos comenzaron a padecer sucesos negativos de origen extraordinario. Ellos habían capturado el arca de Dios y la habían puesto en el templo del dios Dagón. Los filisteos estaban en tiempos de superioridad militar frente a Israel, que se encontraba en ese momento sin fe y con una actitud supersticiosa. En 1 Samuel 4, 3, 5 y 2 se nos dice, los ancianos de Israel dijeron, traigamos a nosotros el arca del pacto de Jehová para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y los filisteos presentaron batalla e Israel fue vencido. Como vemos en este tiempo, Israel había dejado de confiar en Dios como Salvador para confiar en un objeto, el arca. Habían cambiado la fe en Dios por la superstición, la confianza vana en un objeto al que le atribuían poderes mágicos, poderes sobrenaturales sobre las cosas. Y los filisteos, que temían al Dios del arca, a ese Dios también en el que creía Israel, vencieron a Israel y capturaron el arca de la alianza. En 1 Samuel 4, 7 al 11, se nos dice que los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos que hirieron a Egipto? Pelearon los filisteos e Israel fue vencido y el arca de Dios tomada. Para los filisteos, el Dios de Israel era el arca. Habían cambiado al Dios vivo y verdadero por el objeto que simbolizaba su presencia. Esto es parte de la idolatría. Cambiar al Dios vivo y verdadero por un objeto, sea un ídolo, sea en este caso el arca, algo que representa a Dios. Y los filisteos colocaron en el templo del dios Dagón, colocaron el arca para neutralizar, creían ellos, el poder del Dios de Israel. En 1 Samuel 5, 1 al 2, se nos dice cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, junto a él, junto a Dagón. Creían ellos, vanamente, obviamente, que el Dios de Israel estaba en el arca y que el arca era de alguna manera Dios y que al estar junto al Dios Dagón, éste impediría que el Dios de Israel se manifestase en cualquier forma. Pero
en vez de neutralizar, como ellos creían, al Dios de Israel, desde ese mismo momento comenzaron a padecer los filisteos hechos de origen sobrenatural. Existía por aquella época un dicho popular sobre la naturaleza divina y el poder real de los dioses. En Jueces 6:31 se dice, y Joas respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Este era el dicho. Si es un dios, contienda por sí mismo. Por tanto, eh, según este dicho, según aquellos, tanto los filisteos como los propios israelitas que creían en este dicho, pues Dios aprovechó esta vana creencia para mostrarse como era todopoderoso, Dios majestuoso, para mostrarse ante los filisteos. Y el Dios de Israel contendió por sí mismo ante el Dios Dagón de los filisteos. Supuestamente Dios estaba allí presente en el arca, pero más allá de que Dios es eterno y no habita en templos hechos por manos humanas, de que Dios es omnipresente, más allá de esto, Dios usó las creencias de estas personas para reprenderles. En 1 Samuel 5, 3 al 4, se nos dice al día siguiente, Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y a la mañana del siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra, y la cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. Por tanto, de esta manera, Dios humilló al ídolo filisteo Dagón. Después de esta obra de Dios, de humillación de su ídolo, de su Dios, se volvió Dios contra los filisteos y les provocó una epidemia de heridas tumorales, una especie de llagas profundas en la piel. 1 Samuel 5, 6, 9 al 10 y 12. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en todo su territorio. Y afligió a los hombres de Gad, y enviaron el arca a Ecrón, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Dios castigó con estas heridas, con estos tumores, a los filisteos de Gad, y cuando estos enviaron el arca a Ecrón, castigó a los de Ecrón. Por tanto, los filisteos pronto se dieron cuenta de que tener el arca traía desgracias. Y querían librarse del arca para evitar sufrir males de origen extraordinario. Ellos creían que era el arca, lo que ignoraban es que era el Dios verdadero, que no está en el arca, pero que usaba el arca como razón para castigarles. Los filisteos estaban convencidos de que los males que padecían venían del poderoso Dios de Israel. 1 Samuel 5:7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Así pues, convencidos de que el arca les traía la desgracia, querían devolverlo a Israel. Y querían hacerlo bien, en la forma ritual correcta, para no ofender al Dios de Israel, para no agravar la situación. En 1 Samuel 5:11 se nos dice que se reunieron todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. 1 Samuel 6:2, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos querían hacerlo bien para no ofender a Dios, para no atraer nuevas desgracias. Y los sacerdotes y adivinos
de los filisteos aconsejaron desagraviar al Dios de Israel por haberle ofendido capturando el arca, por haberlo traído a el templo de Dagón, colocarlo delante del dios Dagón. Por todo ello querían desagraviar al Dios de Israel. En 1 de Samuel 6, 3 al 5 se dice: ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Por tanto, este fue el consejo de los sacerdotes y adivinos filisteos. Y los príncipes filisteos accedieron a propiciar al Dios de Israel, proveyendo para un sacrificio ritual para él y oro para indemnizar a los suyos, al pueblo. En 1 Samuel 6, 14 al 15 se dice: y el carro vino al campo de Josué y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja en la cual estaban las joyas de oro. Por tanto, proveyeron vacas para el sacrificio, y el carro era la madera para el sacrificio. Servía para llevar el oro de la indemnización, pero también el carro era la madera en la que habían de ofrecer aquellas vacas. Por tanto, proveyeron un sacrificio y una indemnización. Y al mismo tiempo que devolvían el arca, justo en el momento que lo hacían, seguramente porque alguien preguntó o alguien hizo alguna afirmación, comenzaron a dudar del origen sobrenatural de sus males. Es decir, si lo que les sucedía era como consecuencia del castigo del Dios de Israel, o si era una casualidad, si era una circunstancia fortuita. Y para asegurarse, los filisteos decidieron enviar todo lo que hemos leído antes, las vacas, el carro y el oro, decidieron enviar aquello de una manera muy particular. Decidieron enviar 2 vacas recién paridas, con crías, y sin experiencia de tiro de carro. En 1 Samuel 6, 7 al 8 se dice: haced un carro nuevo y tomad 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella. Esto tenía un propósito. Tenía un propósito y era encaminar las vacas con el carro hacia Israel para buscar el origen de sus males, el origen de los males que padecían, para, a través de aquella artimaña, entender si lo que sucedía era la mano de Dios o si era un mero accidente. Dice 1 Samuel 6, 8 al 9: observaréis si sube por el camino de su tierra, si el carro sube en dirección a Israel, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, si el carro vuelve para atrás, vuelve hacia nosotros, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquellas vacas recién paridas tenían el propósito de seguir sus instintos maternales e ir buscando a sus crías. Por tanto, si enviaban vacas recién paridas y dejaban a las crías atrás, ellos decían: bueno, pues estas vacas tienen la tendencia a volver a estar con sus crías, volverán a nosotros, al país de los filisteos. Sin embargo, si se saltan su instinto maternal y siguen adelante hacia Israel, entonces es que
es la mano del Dios de Israel la que nos ha hecho pasar por todas estas desgracias. Y así enviaron, por tanto, el carro hacia Israel. El carro nuevo, con las vacas recién paridas, cargado de oro. Y parece que finalmente los filisteos, que dudaron del origen extraordinario u ordinario de las desgracias que padecían, parece que finalmente pues tuvieron una respuesta a su duda, a la duda que tenían sobre el origen de sus males. ¿Era obra de Jehová o era un accidente lo que causaba sus aflicciones? ¿Qué pasaba? Los creyentes, los filisteos dudaban, pero los creyentes debemos creer en las obras extraordinarias de Dios. Los creyentes debemos saber que Dios, el Dios vivo y verdadero, es todopoderoso. Y por tanto, de que solo Él tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Solo Dios puede hacer cosas grandes, poderosas, extraordinarias. Dice Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay más Dios vivo y verdadero que el Dios de la Biblia. El Dios que se llama a sí mismo Jehová. Los dioses falsos de los hombres no tienen capacidad alguna para obrar el bien ni para obrar tampoco el mal. Los dioses falsos no pueden hacer ni lo bueno ni lo malo. Jeremías 10, 2 y 5. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Los dioses falsos no pueden hacer ni bien ni mal. Son objetos de madera, de barro, de metal. No tienen poder alguno. Los creyentes debemos depositar nuestra confianza siempre en Dios, en el Dios verdadero. Y no solo nuestra confianza, sino nuestras cargas, esperando que la sabia voluntad de Dios nos conceda la ayuda que necesitamos, aun cuando aquello que necesitamos entre en la esfera de lo difícil o de lo imposible. Si Dios considera oportuno y necesario darnos lo que le pedimos, nos lo dará. Para Él no hay obstáculo, no hay dificultad ninguna. Solo Dios puede dar respuestas prodigiosas que quedan ocultas para la mayoría de la gente, aquellos que no tienen fe, que no tienen una capacidad de discernir. Mateo 9, 20 al 22, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer experimentó el poder del Señor Jesús en sanidad para su cuerpo. Primero en sanidad, pero después también en salvación. Y aquello sucedió en secreto. Ella tocó el manto de Jesús, Jesús le dio la sanidad y solo Jesús se enteró de ello y la mujer. Las respuestas del Señor a nuestras oraciones, a aquellas cosas que le pedimos, pueden ser públicas o secretas y pueden parecer ordinarias o extraordinarias, según sea la voluntad de Dios y los medios usados por Él para concedernos las cosas. En Mateo 9, 18, 23 al 25, se nos dice, un hombre principal se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Al entrar Jesús en la casa, viendo que la gente hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña,
y ella se levantó. Otro milagro de nuestro Señor Jesús. Hay muchos milagros de Jesús en la Biblia y todos ellos fueron distintos en cuanto a la forma de hacerlos, esos milagros, y también al modo en que estos milagros fueron percibidos por las personas que estaban presentes. En el primer caso, solo Jesús y la mujer se dieron cuenta de lo sucedido. Dios puede sanarte a ti de alguna cosa grande, importante, que padezcas, o pequeña, y nadie saberlo, sino solo el Señor y tú. Solo el Señor y tú mismo, que experimentas la sanidad. O el Señor puede obrar un milagro y ser notorio y verlo también otras personas. Dios puede hacer público su milagro, porque en su propósito quiere que otros conozcan la maravilla que ha obrado en ti. Por tanto, no siempre los milagros suceden de la misma manera. A veces suceden en lo secreto, entre Dios y el que pide la ayuda, o a veces suceden en público, para que otros muchos vean lo sucedido. En Juan 9, 18 al 19 se dice, los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Hay personas que no creen en los milagros de Dios, como es el caso de los judíos en tiempos de Jesús, cuando Jesús sanó al ciego. Hay gente que no cree en los milagros de Jesús. Los creyentes no dependemos del reconocimiento de los demás sobre las obras de Dios en nosotros. Un creyente sabe que Dios obra milagros. Un creyente ha podido experimentar milagros en su vida. La obra maravillosa de Dios. La obra portentosa de Dios. Y no necesita el creyente que los demás lo reconozcan. Yo mismo os puedo dar testimonio de milagros obrados por Dios en mi vida. Milagros de sanidad. De cómo Dios me ha sanado en diferentes momentos de cosas muy graves. Y los médicos sencillamente no encontraron una explicación o creer que se habían equivocado en su primer diagnóstico y decir, bueno, pues no tiene nada, parecía que tenía tal cosa y no tiene nada. Y entre medio hubo oración, petición a Dios de que interviniera con su mano poderosa, hubo sanidad y por supuesto esto no es algo que los hombres sin Dios, sin esperanza, pueden apreciar. Por eso tampoco los creyentes echamos perlas a los cerdos y vamos proclamando los milagros que Dios ha obrado en nuestras vidas. Pero os doy testimonio de que Dios hace milagros, obra milagros. Lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de muchas personas, por las que hemos orado con enfermedades graves y ver la mano sanadora de Dios en esas personas. Por tanto, no importa que alguien no crea en los milagros. Los judíos no creían que aquel hombre sanado por Jesús hubiera sido ciego, no lo creían. Los hombres siempre intentan buscar una respuesta racional a los hechos extraordinarios e intentan justificar una curación, intentan justificar una provisión milagrosa de parte de Dios, intentan justificarlo de una manera racional. Pero los creyentes sabemos lo que Dios ha hecho. En Juan 9, 20 al 22, los padres del ciego sanado dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora o quién le haya abierto los ojos, no lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Esto dijeron porque tenía miedo de los judíos, que habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de las sinagogas.
Los padres del ciego, que no eran precisamente creyentes, sí sabían que el ciego había sido sanado. Y sencillamente decían, preguntarle a él. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que era ciego, sabemos que está sanado, preguntarle a él. Y los creyentes, como fue el caso del ciego sanado, debemos dar una respuesta al mundo, una respuesta cierta, una respuesta contundente. A ese mundo que niega la obra extraordinaria de Dios en nosotros, debemos estar a la altura de nuestras convicciones de fe. Y si Dios nos ha sanado, decir, Dios me ha sanado. Y si Dios nos ha dado alguna maravilla de su proceder en nosotros, reconocerla. En Juan 9, 24 al 25, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Por tanto, aquel hombre dejó a los judíos sin palabras. Ustedes afirman cosas de él, de Jesús. Dicen que es pecador, que es esto, que es lo otro. Ustedes tienen su punto de vista incrédulo, en el que no cabe la mano poderosa de Dios. Pero yo os puedo decir que habiendo sido ciego, ahora veo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de las obras extraordinarias de Dios. El Dios de Israel hizo obras extraordinarias entre los filisteos. Los filisteos comenzaron a padecer sucesos negativos de origen sobrenatural desde que capturaron el arca de Dios y lo pusieron en el templo del dios Dagón. Angustiados por el juicio que el Dios de Israel les estaba enviando, procuraron librarse del arca de una manera digna y adecuada para restaurar el daño cometido por su ofensa. Y al tiempo que devolvían el arca con temor y con respeto supersticioso, los filisteos dudaron del origen divino y sobrenatural de las aflicciones recibidas. Pero Dios les confirmó que era su mano la que había traído aquellos prodigios. Los creyentes debemos creer en las obras extraordinarias de Dios. Los creyentes debemos estar convencidos de que solo Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Los creyentes debemos depositar nuestras cargas en Dios, esperando que su sabia voluntad nos conceda cosas, aún en la esfera de lo difícil o de lo imposible, si Él lo considera necesario. Los creyentes no dependemos del reconocimiento ajeno sobre la obra de Dios en nosotros, y debemos dar siempre una respuesta de fe al mundo sobre la obra extraordinaria de Dios en nosotros. El Salmo 106, versículo 1 al 2 dice, Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Sus hijos que las experimentan, contarán su grandeza, la grandeza de sus obras. Ojalá que tú que me escuchas sea uno de esos hijos de Dios que ve, que experimenta el poder y la gracia de Dios en su vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu poder extraordinario, gracias porque obras maravillas en nuestras vidas, haces milagros, sanas, provees, cuidas. Gracias, Señor, por todas y cada una de las veces que has intervenido en mi vida y en la de tantas personas. Gracias, Señor. Podemos dar fe de que eres un Dios todopoderoso.
igual que en el pasado, hoy en día sigue sobrando maravillas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el valor y la fe para proclamar al mundo tus proezas. Gracias también, Señor, porque hemos sido testigos en estos días recientes de la sanidad en tantas personas que nos rodean, familiares, seres queridos. Gracias, Señor. Sigue ayudándoles, sigue recuperándoles hasta su total sanidad. Y aquellos, Señor, que están esperando operaciones, sé con ellos, Señor, y con los médicos que han de operarle. Y gracias, Señor, porque esperamos que seas un Dios de sanidad, de esperanza y de justicia para todos tus hijos siempre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.